Listo. Podemos iniciar. Adelante, Ailet. Bueno, pues su servidora Karen y Luz vamos a presentarles intestino grueso. La que sigue hoy, por favor. Y pues como sabemos, intestino grueso es pues la sexta porción del intestino, del sistema digestivo, perdón. Entonces pues vamos a comenzar con la anatomía, que es muy similar a intestino delgado, pero eh, con ciertas diferencias. Este pues tiene una forma tubular. Mide de longitud o de largo, como lo gusten ver, de 1.35 metros a 1.5 metros, dependiendo pues la persona. Tiene un diámetro inicial de 6 centímetros y la porción final sería de 2.5 centímetros aproximadamente. Su límite superior sería la válvula ileocecal, que sería la parte en la que conecta con intestino delgado, y la parte final sería el orificio anal. Está ubicado intraabdominalmente, intraperitonealmente, que las partes que serían intraperitoneales sería el colon transverso, el apéndice, el ciego, el colon sigmoides y la porción intraabdominal del recto. También es retroperitoneal, esto el colon ascendente, descendente y el apéndice. Es intramesocólico. Se puede considerar por el colon transverso, pero igualmente es la única porción que se puede considerar transmesocólico. También es intrapélvico. La proyección, pues anatómica, por así decirlo, con base en las 9 regiones. El colon transverso, pues se ubicaría en el meso o en la parte umbilical. El ángulo cólico hepático en la... Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Estamos hablando de proyecciones, ¿sí? Aquí son proyecciones anatomoclínicas. Acuérdense que con respecto a lo que es ubicación y localización, bueno, vamos a hablar de la ubicación, como nos estaba diciendo, es un órgano intraabdominal, tiene porciones intraperitoneales y porciones retroperitoneales, así como tenemos porciones que también van a ser extraperitoneales, porque sabemos que nuestro intestino grueso es un órgano que en su mayor proporción es intraabdominal, pero hay una pequeña porción que es intrapélvica, o sea que ya queda fuera de lo que sería abdomen, ¿verdad? Entonces, hablamos de que tenemos en intestino grueso, en esta porción, que es la sexta porción del tubo digestivo, tenemos tres proporciones de este intestino grueso que van a ubicarse como intraperitoneales, retroperitoneales y extraperitoneales. Es el único órgano que tiene esta característica de poder ser clasificado con respecto al peritoneo de las tres formas. Del mismo modo, vemos nosotros que las porciones que son intraperitoneales pueden ser clasificadas topográficamente dentro de la cavidad abdominal como supramesocólicos o inframesocólicos. Y como nos decía Ailet, hay una porción que algunos autores la consideran como una porción transmesocólica, ¿sí? Acuérdense que el punto de referencia que tomamos aquí para dividir topográficamente el abdomen, pues es la raíz del mesocolon transverso, ¿sí? Y esa raíz del mesocolon transverso, pues obviamente está unida a lo que vendría siendo mesocolon transverso. Entonces hay algunos autores que dicen, bueno, si estamos tomando como punto de referencia la raíz del mesocolon transverso, pues esto nos hace pensar que el colon transverso podría ser considerado como un órgano transmesocólico. Sin embargo, en el sistema digestivo no lo tomamos como tal. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en el diagrama que nos está presentando ahorita Ailet, pues ustedes ven que ese colon transverso tiene una pequeña curvatura, una concavidad hacia abajo, ¿sí? Y esa concavidad que le genera hacia abajo hace que entonces el órgano, aunque está cubierto por el mesocolon transverso, su raíz que se inserta en la pared posterior de la cavidad abdominal
pues esa va a quedar por encima del colon transverso, por lo tanto, no vendría siendo un órgano transmesocólico, sino un órgano inframesocólico, ¿sí? Caso contrario, lo que pasa con respecto a sus ángulos, ¿verdad? Sus ángulos, si ustedes pueden ver, pueden quedar por arriba de lo que vendría siendo la inserción de esa raíz del mesocolon transverso. Entonces, van a ser porciones que vamos a ver nosotros, así muy general, nada más es cuestión de que se recuerden ustedes que la inserción de la raíz del mesocolon transverso más o menos va a ser a nivel de entre L1 y L2, ¿sí? Y atraviesa algunos órganos como es el páncreas, como es el duodeno, ¿sí? Y que además pues se va a proyectar hacia la pared posterior, y es de esta manera nosotros vemos que no lo ubicamos específicamente en una forma horizontal, sino que va a estar en una pequeña inclinación, porque va a ir desde L1, desde el borde superior de L1 hasta el borde superior de L2, entonces tiene una pequeña inclinación, esa inserción del mesocolon transverso, y por eso vamos a ver nosotros que algunos órganos sí pueden quedar por arriba de esta inserción del mesocolon transverso. Ahora, con respecto a lo que nos decía hace un momento Ailet, ya nos estaba hablando de lo que vendría siendo la proyección anatomoclínica que dijimos nosotros al principio del semestre. Esa proyección anatomoclínica, ¿a qué se refiere? A la interpretación que el clínico, que el médico o el paramédico da de los órganos intraabdominales, ¿sí? Con respecto a la pared anterolateral del abdomen, de tal manera que aquí lo que nos está ejemplificando en nuestro esquema Ailet es la escuela francesa, que nos divide en 9 regiones, y nosotros podemos ver aquí en estas 9 regiones en dónde está proyectado. Bueno, tenemos desde el intestino delgado, que también está ahí su proyección, que en la mayor proporción va a ser en mesogastrio, y una pequeña porción va a ser en el hipogastrio, y lo que nos interesa es que estas asas intestinales de intestino delgado están enmarcadas por lo que vendría siendo el intestino grueso, ¿sí? Si se fijan ustedes, forman una especie de marco que está encerrando a esas asas intestinales. Entonces vemos nosotros cómo aquí nuestro ciego va a estar proyectado prácticamente, nuestro ciego con el apéndice, porque ahorita que nos explique más adelante las diferentes porciones del intestino grueso, vemos cómo se está proyectando prácticamente en lo que vendría siendo en la región inguinal del lado derecho, ¿sí? El colon ascendente lo estamos viendo prácticamente en lo que vendría siendo el flanco derecho. El ángulo cólico derecho lo vemos nosotros que está proyectado en el hipocondrio derecho, ¿sí? En el epigastrio no vemos proyección alguna, sin embargo podemos decir que en ese epigastrio es el sitio donde vamos a encontrar la inserción de la raíz del mesocolon transverso, ¿sí? Que queda hacia atrás. Sí, pero vemos nosotros cómo nuestro mesocolon transverso, nuestro colon transverso, lo vamos a encontrar, a ese sí lo vamos a encontrar proyectado básicamente en lo que vendría siendo el mesogastrio, por arriba de la cicatriz umbilical, ¿sí? Nos seguimos nuestro trayecto y llegamos hasta el ángulo cólico izquierdo, y el cual vamos a encontrarlo un poquito más arriba, proyectado en lo que es el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Vemos nuestro colon descendente, que va a llegar prácticamente hasta la cresta ilíaca del lado izquierdo, y vemos nosotros que está proyectado en lo que vendría siendo todo el flanco izquierdo hacia la parte posterior. Y a partir de esta cresta ilíaca vemos nosotros como tanto en la región inguinal, tanto izquierda como en el hipogastrio, vamos a encontrar la proyección de nuestro colon sigmoides o colon iliopélvico, hasta llegar a la parte más baja de este hipogastrio, que vendrían siendo ya el borde púbico, ¿sí? Superior. Vemos que ahí se está proyectando
las dos porciones superiores del recto. Ya el tercio inferior del recto ya no lo vemos proyectado. ¿Por qué? Porque ya este se encuentra hacia atrás, ya descansando sobre lo que vendría siendo el hueso sacro, ¿sí? Sobre el coxis también. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, entonces vemos que tenemos diferentes connotaciones aquí. Tenemos la ubicación que ya dijimos que abarca tanto la cavidad abdominal como la cavidad pélvica. Ya vimos nosotros que tenemos las tres características de que hay recubrimiento de peritoneo, hay sin recubrimiento de peritoneo y otros que quedan excluidos de peritoneo porque ya están en región pélvica. Y por último, la proyección anatomoclínica que acabamos de describir. Si estuviéramos describiendo la escuela anglosajona, pues esa nos la describe en cuadrantes, ¿verdad? En dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores, dos derechos y dos izquierdos. Y obviamente, pues aquí lo haríamos a partir de nuestra línea media sagital y la línea transumbilical, lo cual nos dividiría a nuestro pared anterolateral del abdomen en las cuatro regiones o los cuatro cuadrantes que conocemos, ¿sí? Aquí vemos proyectada únicamente la escuela francesa. Adelante, Ailén. Bueno, pues ya el doc nos explicó básicamente eso de la proyección. Entonces, pues la que sigue, Gaby, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver sus relaciones anatómicas. En la parte superior, sus relaciones superiores, pues encontraremos al hígado, a la vesícula biliar, el estómago, el vaso y la mitad superior del duodeno. En los inferiores podemos encontrar el piso pélvico y los órganos sexuales internos, pues ya dependerá si la persona es mujer o hombre. Los anteriores sería el aumento mayor, la pared abdominal anterior y las asas intestinales. En la parte posterior serían la vértebra lumbar 2 hasta la vértebra coxígea 4, la mitad inferior de los riñones, los uréteres y el músculo psoas. En la parte lateral izquierda, pues solamente encontraríamos pared abdominal y en la lateral derecha igualmente pared abdominal. La que sigue, Gaby, por favor. Bueno, aquí unas características representativas y que nos ayudan pues a diferenciarlo un poco más del intestino delgado sería que a lo largo del trayecto del intestino grueso presenta austrias. Estas que se van a extender desde el ciego hasta el colon sigmoides. Las austrias son como las pequeñas bolsitas que podemos apreciar o, bueno, se les va a llamar así, ¿no? Las curvitas que tiene el intestino grueso. Presenta también tenias coli que van a comenzar en el ciego hasta el sigmoides, que son pues la línea que se ve en medio de todo el trayecto, y estos son tres. La tenia libre, que es la anterior y es más ancha de todas las demás. La aumental, que es posterolateral, esa no se alcanza a ver en la imagen, pero pues está en la parte izquierda del ciego, por ahí se proyecta. Y la tenia mesocólica, que va a ser posteromedial. También presenta apéndices omentales, que son como las pequeñas, pues sí, apéndices que podemos ver amarillitas, que se insertan en las tenias coli. Y como ya nos había mencionado el doctor, todo el intestino grueso nos va a formar el marco cólico que va a enmarcar a las asas intestinales del intestino delgado. Y otra característica es que el calibre es mucho mayor al del intestino delgado y esto pues nos ayuda a diferenciarlos. La que sigue, Gaby, por favor. Ahora vamos a pasar pues a la división por segmentos, que comenzaríamos, por así decirse, con el ciego, que esta es la parte más ancha. Va a medir de 6 a 7.5 centímetros de altura y un diámetro de 6 centímetros de diámetro. De aquí se inserta o se desprende el apéndice, que se encuentra 3 centímetros debajo de la válvula ileocecal. Esto pues en la parte interna. Va a medir de 7 a 8 centímetros de largo y tiene 8 milímetros de espesor.
Continuaríamos con el colon ascendente, que está pues de rosa. Este pues va a tener una longitud de 8 a 15 centímetros. Después de aquí viene el ángulo cólico derecho, o también conocido como ángulo hepático o flexura cólica derecha. Después viene el colon transverso, que mide 50 centímetros de longitud aproximadamente, y como ya lo habíamos mencionado, tiene una curva cóncava. Aquí la parte derecha, o pues la mitad derecha, va a ser una porción fija y la parte izquierda es una porción más móvil. Después continuaríamos con el ángulo cólico izquierdo, o también conocido como ángulo esplénico o flexura cólica izquierda. Continuaríamos con el colon descendente, que tiene aproximadamente 12 centímetros de longitud. Continuamos con el colon sigmoides, que tiene una forma como de S, y su longitud va a ser variable dependiendo de la persona. Aquí este se puede dividir, bueno, se divide en dos partes, por así decirse, y sería la parte del colon sigmoides ilíaco y el pélvico. El ilíaco es fijo y el pélvico es un poco más móvil. Después continuamos con el recto, que mide de 11 a 15 centímetros de longitud, y este igual tiene ciertas porciones, que sería la porción intraabdominal y la porción intrapélvica. La porción intraabdominal mide de 10 a 12 centímetros de longitud aproximadamente, y continúa la porción intrapélvica, posteriormente la ampolla rectal, que es pues como un ensanchamiento donde se acumula la materia fecal para cuando ya se necesita evacuarla. Y después continúa el canal anal, que mide aproximadamente unos 3 centímetros. Y finalmente sería el orificio anal, que mide de 2 a 2.5 centímetros de diámetro. Muy bien. Aquí en las divisiones que estamos haciendo ahorita, si ustedes se fijan, nosotros nos lo detalló muy bien Ailet, pero sin embargo en digestivo nada más le damos la división de 7 porciones, 7 porciones de intestino grueso. ¿Cuáles son esas 7 porciones? En primer lugar, tenemos al apéndice, ¿sí? Que como les dijo Ailet, se va a encontrar en la cara póstero inferior del ciego, y como característica particular tiene que ahí donde tenemos la base, el inicio del apéndice, ahí es donde se van a iniciar también la formación de las tenias coli. ¿De acuerdo? Sí, la segunda porción del intestino grueso va a ser el ciego, que como también ya mencionó Ailet, es la porción más dilatada, la que tiene mayor calibre de todo nuestro intestino grueso. ¿Sí? Ya les digo que más o menos va a ser un diámetro aproximadamente de 6 centímetros, con una altura aproximadamente también entre 6 a 7 centímetros. Prácticamente estamos hablando como de un pequeño cubo que tenemos ahí. Y de hecho, así algunos anatomistas para su estudio así lo describen como una estructura cúbica, ¿sí? Bueno, después de tenemos la tercera porción, que va a ser el colon ascendente. Es una porción muy corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hígado está oprimiendo a este colon ascendente hacia la porción inferior, y por eso se ve como una porción más corta, ¿sí? Tenemos después la cuarta porción vendría siendo lo que es el colon transverso, ¿sí? Que es de las porciones por la curvatura, por esa concavidad que nos acaba de mencionar ahorita Ailet. Es una de las estructuras más largas del intestino grueso. Algunos autores nos mencionan que puede llegar a medir entre 35 hasta 40 centímetros de longitud, ¿sí? Después de tenemos que asciende ese colon transverso, nos forma una angulación en el lado izquierdo, pegadito al ciego, al vaso, y recuerden que el vaso ocupa una posición postero-izquierda con respecto al estómago. Esto quiere decir que está viendo hacia la cara abdominal posterior. Por lo tanto, nuestro ángulo cólico izquierdo se va hacia atrás, lo que va a hacer que nuestro colon descendente, que es la quinta porción del intestino grueso, se ubique más hacia la pared posterior. Entonces ahí vamos a tener a nuestro colon descendente, que se va a ubicar
como la como la quinta porción del intestino grueso. Después, este segmento va a llegar hasta la cresta ilíaca del lado izquierdo, y a partir de esta va a formar una especie de S itálica. Algunos dicen que no, que es una S prolongada, ¿sí? Bueno, esta porción que vendría siendo la sexta porción del intestino grueso, pues, se refiere al colon sigmoides, o también como está ubicada ya tanto en la cavidad pélvica como en la cresta ilíaca, pues les decimos que es el colon iliopélvico también, ¿de acuerdo? Y ya nos lo decía hace un momento Ailet, que esta porción del intestino grueso, pues algunos le ponen que tiene una pequeña porción ilíaca y una porción pélvica, ¿sí? Bueno, nosotros le llamamos en el sistema digestivo que es el colon iliopélvico, y así involucramos a ambas porciones. Cabe mencionar que de todo el intestino grueso, este colon sigmoides es el que tiene la mayor capacidad de distensibilidad junto con el recto, ¿sí? Eso quiere decir que tiene mucha flexibilidad y que nos va a permitir tener una porción de almacenamiento para las excretas que se están formando, ¿sí? Ahí es donde prácticamente se van a tener el mayor número de excretas que vamos a eliminar ya como producto final del tránsito del bolo intestinal en nuestro intestino grueso, ¿sí? Donde tenemos la mayor proporción de putrefacción, pues la vamos a tener a partir del ángulo cólico izquierdo hacia el colon descendente. Ahí es donde se van a llevar los procesos de putrefacción, y las últimas porciones que van a estar absorbiendo líquidos que se hayan excedido. Y por último tenemos ya a la séptima porción del intestino grueso, que vendría siendo el recto. El recto a su vez se va a subdividir en 3 porciones, ¿sí? O en 3 tercios. Un tercio superior, que ese es prácticamente intraabdominal, intraperitoneal. Un tercio medio, que vendría siendo la ampolla rectal. Si ustedes se fijan aquí en el color verde que nos puso Ailet, vemos nosotros como la porción superior que queda con esa flexuosidad, y de hecho aquí lo marca ella como un ángulo sigmoido rectal, ¿sí? Esa pequeña porción es la que corresponde al tercio superior, que es intraabdominal todavía. Y después tenemos al segundo tercio, que es el tercio medio, que prácticamente tiene una pequeña dilatación ahí. A esa la conocemos nosotros como ampolla rectal, ¿sí? Que es muy importante para el reflejo de la defecación, sobre todo porque ahí, ahorita que nos hablen de histología, nos van a decir que en la ampolla rectal vamos a encontrar unas válvulas, unos pliegues submucosos que van a estar retrasando el paso de la materia fecal, y esto nos va a ayudar a que se distienda la ampolla rectal, y al momento de distenderse se va a generar lo que vendría siendo el reflejo de la defecación. Y por último tenemos al tercio inferior, que prácticamente ya está unido a lo que vendría siendo nuestro orificio final del tubo digestivo, que es el ano, ¿sí? Y esto vendría siendo nuestras subdivisiones que tenemos del último segmento, de la última porción del intestino grueso, que es el recto, ¿sí? A esta última porción que estábamos mencionando también se le conoce como canal anal, y ahí va a ser importante porque ahí vamos a encontrar diferentes estructuras que nos van a ayudar en el proceso de la defecación, porque ahí vamos a encontrar pliegues mucosos, vamos a encontrar pliegues submucosos que nos van a formar las columnas anales, vamos a encontrar glandulitas anales que nos van a favorecer la producción de moco, que van a lubricar el paso de la materia fecal a través del ano, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más a detalle ahorita que hablemos de la histología. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, aunque aquí no lo detalló muchísimo Ailet, qué bueno que lo detalló así tan precisamente, yo quiero que sí se queden con esa situación de que
el intestino grueso para lo que vendría siendo sistema digestivo, lo dividimos únicamente en 7 porciones, ¿ok? Adelante, Ailet. Bueno, pues continuaremos con los medios de fijación. Sí. Que pues estos, el primero sería la continuidad del tubo, es decir, la unión que tiene con el intestino delgado. El piso pélvico, que pues se compone por el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. La contigüidad, que sería pues la relación que tiene con el intestino delgado, el hígado, el estómago y el vaso. Y por el peritoneo, que pues serían los ligamentos, el omento y los mesos. El primero sería el ligamento cólico derecho, el siguiente sería el ligamento cólico izquierdo, el aumento mayor, que pues ya vimos que se inserta precisamente en el intestino grueso, el mesocolon transverso, el mesoapéndice, que pues por su nombre, como su nombre lo dice, sería el meso que pues está en el apéndice, el mesociego y el mesosigmoides, que igualmente pertenecen a esa sección del intestino grueso. Otro medio de fijación pues sería el paquete neurovascular y la presión intraabdominal. Muy bien. Creo que siempre primero es nuestra continuidad de tubo, como nos está marcando aquí Ailet, y después las formaciones peritoneales, ¿sí? Que también ya nos están mencionando cuáles son los ligamentos, cuáles son los mesos, que son importantes. ¿Por qué? Porque los mesos siempre van a contener vasos sanguíneos de primero, segundo y hasta de tercer orden, ¿sí? Y obviamente este recubrimiento peritoneal pues es del que parte la formación de las articulaciones que le llamamos apéndices omentales o apéndices epiploicos, que van a recorrer a todo el intestino grueso y van a seguir el trayecto de las tenias coli que estábamos mencionando, ¿sí? El siguiente término, pues lo que vamos a tener como parte de nuestros medios de fijación, pues tenemos a los paquetes neurovasculares y por último a la presión intraabdominal, a esa prensa abdominal que conocemos. Una cosa que sí les mencionó a Ailet y que yo se me pasaba a mencionarles es de que dentro de su misma continuidad anatómica, ya en la porción terminal, pues tenemos a lo que son los músculos que están formando nuestro piso pélvico y obviamente los músculos del perine, que esos van a darnos esa fijación anatómica también en nuestro intestino grueso, ¿sí? ¿Qué más, Ailet? La que sigue, por favor. Pues ya vamos a pasar a la irrigación. Pues las arterias primarias principales sería la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la ilíaca interna. De la mesentérica superior, pues las que nos van a dar irrigación sería la bisecal, la apendicular, la cólica derecha y la cólica media. La mesentérica inferior, pues sería la cólica izquierda, la sigmoidea y las rectales superiores, que pues la mesentérica superior nos da irrigación al hemicolon derecho y la mesentérica inferior al hemicolon izquierdo. Y la ilíaca interna, pues sus ramas que serían las rectales medias y las rectales inferiores, pues que por su nombre lo dice, pues nos daría irrigación al recto. ¿Te puedes apoyar con tu puntero para poder señalarnos? Bueno, si ustedes se fijan aquí en el esquema que nos está poniendo Ailet, es un muy buen esquema del NETER, podemos apreciar cómo tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior, pues son básicamente lo que nos va a dar la irrigación casi por completo de todo lo que va a ser nuestro intestino grueso y realmente la unión de estas dos arterias, de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, pues nos va a formar lo que vendría siendo el arco arterial de Riolan o arco colónico arterial, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿dónde se ve ejemplificado específicamente esa anastomosis de la mesentérica superior con la mesentérica inferior? Pues aquí, miren, en lo que vendría siendo en la porción superior, vemos nosotros al colon transverso, cómo nos lo levantaron.
y vemos cómo en su borde interno se están uniendo la cólica izquierda que viene procedente de la mesentérica inferior, ¿sí? Aquí, ¿sí me apoyas con tu puntero, Ailet? Casi, casi por abajito del ganchito que está levantando al colon transverso, ¿sí? Vemos en la porción de abajo como las arterias, arriba, hija, arriba, más arriba. Esa es la mesentérica superior. Y vemos cómo de la mesentérica superior sale la cólica media y cómo la cólica media se abre en dos ramas, una derecha y una izquierda. La izquierda se va hacia arriba, hija, hacia arriba. Sigue el trayecto de la cólica media. Esa. Sí, ahí se abre, se bifurca para dar una rama derecha que se va hacia el ángulo cólico derecho. Si lo ven, cómo se va hacia acá, hacia el lado derecho, bueno, hacia el lado izquierdo de su pantalla, se iría. Entonces, acuérdense que nosotros lo estamos viendo en el espejo. ¿Sí? Y ahora, esa que nos está señalando es la misma cólica media que se va viendo hacia la porción terminal, hacia donde están la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso, que básicamente es aquí donde el ganchito está levantando nuestro colon transverso, y ahí es donde se van hasta homozar la cólica izquierda con la cólica media, una proveniente de la mesentérica inferior, que vendría siendo la cólica izquierda, y la otra procedente de la mesentérica superior, que es la cólica media. Y esto básicamente, todo este trayecto que vemos aquí es a lo que conocemos como el arco arterial de Rolano, ¿sí? Eso es pregunta de examen, así que ténganlo muy en consideración. A veces les pueden preguntar, ¿cuáles son las dos ramas que se unen para formar el arco arterial de Rolano? Obviamente vendría siendo la cólica media con la cólica izquierda, ¿sí? O les pueden preguntar los vasos principales de los cuales se deriva la formación del arco arterial de Rolano, ¿y cuáles serían esos vasos principales? Pues vendría siendo la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿ok? Que es de donde se desprenden las ramas para formarnos el arco arterial de Rolano. ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ya por último, vemos nosotros, aquí vemos nosotros de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, cómo se desprenden las ramificaciones para dar, en conos sigmoides, vean ustedes, también se desprenden 3 ramitas que van a derivar en las arterias sigmoideas, ¿sí? Y van a llegar aquí al sigmoides. Y por último, de esta misma mesentérica inferior se deriva la porción que da irrigación para esa flexosidad que vemos aquí, donde se une el sigmoides con el recto y que nos da el tercio superior del recto, y va a ser las rectales superiores, ¿sí? Y hacia abajo, como nos decía Ailet, tenemos a las rectales medias y a las rectales inferiores que van a derivar ¿de cuál? De la hipogástrica, ¿verdad? O también conocida como la ilíaca interna, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros donde estamos viendo el recto, vemos que alrededor de lo que vendría siendo la ampolla rectal, tenemos del lado izquierdo y del lado derecho a las rectales medias. Y más hacia abajo, ya lo que vendría siendo el estrechamiento que conocemos como el canal anal, vemos a las rectales inferiores, como tenemos también ramas derechas y ramas izquierdas, ¿sí? Apóyate de tu puntero para poder señalarlas. Entonces aquí, esas son las rectales, esa es la izquierda y esa es la derecha, ¿sí? Las rectales inferiores. Y arribita, donde está la ampolla rectal, vemos también del lado derecho y del lado izquierdo cómo están las rectales medias, ¿de acuerdo? Y más arribita, donde está la flexosidad, vemos como de la mesentérica inferior se dan las rectales superiores, esas precisamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Pues de esta manera vemos cómo está dada la irrigación de nuestro intestino grueso. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Ailet? ¿Qué sigue, Gaby, por favor? Bueno, pues pasaríamos al drenaje venoso, que pues ya sabemos que es pues parecido a la irrigación, pero pues diferente, ¿no? Porque pues va de regreso. Pues aquí comenzaríamos igualmente con las disecales, apendiculares, cólica derecha y cólica media, que se irían hacia la vena mesentérica superior. Y la cólica izquierda, la sigmoide y las rectales superiores irían a la mesentérica inferior, y estas serían a la vena porta. Nada más una pequeña aclaración. Ya en el sistema venoso ya no se llaman rectales,
¿sí? Aquí le llamamos venas hemorroidales, ¿sí? Entonces tendríamos hemorroidales superiores, medias e inferiores. Las medias y las hemorroidales medias e inferiores van a retornar a la vena ilíaca interna y de ahí hacia la cava inferior, ¿sí? Y las venas rectales superiores, como lo pone aquí, bueno, venas hemorroidales superiores van a regresar a la mesentérica inferior, ¿de acuerdo? Y estas dos mesentéricas, conjuntamente con la esplénica, se van a la formación de quién, pues de la vena porta, como nos lo marca aquí en el esquema. Ailet. Adelante, Ailet. Bueno, ahí se me pasó cambiarle eso, pero pues ya también, como nos los mencionó, las hemorroidales medias inferiores pues vienen del recto, pasarían a la ilíaca interna y estas pues pasarían a la vena cava. En la que sigue, Gaby, por favor. Y pues pasaríamos al drenaje linfático, que pues sería por parte de los vasos mesentéricos superiores, que aquí entrarían los vasos apendiculares, secales, que son del ciego, los vasos del colon ascendente y de los 2/3 proximales del colon transverso, que pasarían a los vasos mesentéricos superiores. Y los del el tercio distal del colon transverso, del colon descendente, perdón, del colon sigmoides, y los rectales de la porción abdominal pasarían a los vasos mesentéricos inferiores y estos pasarían a la cisterna del quilo. Entonces, pues se puede decir que el drenaje linfático principalmente pues va a ser por la cisterna del quilo. Muy bien, perfecto. La que sigue, Gaby, por favor. Y pues finalmente pasaríamos a la inervación, que pues sabemos que nuestro sistema digestivo pues tiene una inervación intrínseca y extrínseca. La extrínseca pues sería parasimpática y simpática. Y pues por parte de la parasimpática, el hemicolon derecho estaría irrigado por el nervio vago y el hemicolon izquierdo estaría irrigado por el plexo sacro, que pues el plexo sacro son raíces nerviosas de la médula espinal de S2 a S4. La simpática, como ya sabemos, son las fibras sensitivas dolorosas que estarían dadas por el plexo hipogástrico. Y la inervación intrínseca, pues ya sabemos que está dada por el plexo intramural, el cual pues se conforma por el plexo de Meissner, que está en la submucosa y es el sensitivo, y el plexo de Auerbach, que pues está en la capa musculosa y es el motor. Muy bien. La que sigue, por favor. Nada más que no son irrigación, es inervación. Ah, sí, perdón. No te preocupes, muchos cometemos el error al momento de estarlo platicando. Sí. ¿Qué más? Ok, ahora vamos a empezar con histología y así muy general le puse las características histológicas del intestino grueso, donde vamos a encontrar abstracciones o abolladuras, las tenias coli o bandeletas coli, apéndices epiploicos, válvulas coniventes o llamadas de Kerpi. Tenemos que tener en cuenta que carece de células de Panet y células M. Carecen de vellosidades, hay glándulas colónicas rectales, abundantes células caliciformes, no producen enzimas digestivas y no producen hormonas. Más adelante vamos a desglosar todo esto. Tenemos que tener en cuenta que tenemos las 4 capas histológicas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. La siguiente. Ok, vamos a empezar con la mucosa. Esta definición la saqué del Ross, donde dice que la mucosa del intestino grueso presenta una superficie lisa, sin pliegues circulares ni vellosidades. Contiene abundantes glándulas intestinales o las criptas de Lieberkühn, que son tubulares rectas y se extienden en todo su espesor. En este cuadrito de abajo les puse que nuestro epitelio que vamos a encontrar va a ser cilíndrico simple con microvellosidades, que va a ser el colonocito. No se encuentran las células de Panet
Y hay células caliciformes, células absortivas, las células madre o regenerativas, células enteroendocrinas y contienen las glándulas intestinales o las de Lieberkühn. Y en esta imagen pues vemos todo esto desglosado, donde vemos las células absortivas con las microvellosidades, las células caliciformes, podemos igual ver ahí un ganglio linfático. Y bueno, más adelante vamos a ver las funciones de las células. La siguiente, por favor. Aquí está otra imagen, donde igual podemos ver el epitelio, células caliciformes, la cripta de Lieberkühn. Y más adelante hablaremos de la lámina propia, de la muscular y de la adventicia o serosa. La siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que las funciones principales del intestino grueso son la reabsorción de agua, electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos y de desechos. La siguiente. En esta tablita les resumí sobre qué realizan estas células. Entonces tenemos que las células absortivas cilíndricas, como lo dice su nombre, pues reabsorben agua y electrolitos. Las células caliciformes tenemos que entender que son las más abundantes en el intestino grueso, producen mucina y es secretada en forma continua para lubricar el intestino para la eliminación de materia de desecho y pues esto va a ser facilitado por este moco. Y la célula madre, perdón. Perdón por interrumpirte. ¿Esto es del ROS o de dónde lo sacaste? Sí. Bueno, una pequeña aclaración. Las células caliciformes no son las más abundantes, son las de mayor tamaño y por ser de mayor tamaño, eso hace que den la apariencia de ser mayor número de ellas. Las de mayor abundancia siguen siendo lo que vendrían siendo los colonocitos, que son las células cilíndricas de absorción, ¿sí? Las otras, las caliciformes, aquí lo que vemos nosotros es que son de mayor tamaño, tienen mayor proporción de estas y eso hace que den la apariencia de ser más abundantes. ¿Ok? Nada más para hacer esa pequeña aclaración. Sí, adelante. Gracias. Y la célula madre o regenerativa, que la vemos de color pues rojito en la imagen que les puse, estas pues reanudan el epitelio. Tenemos que acordarnos que todas las células epiteliales pues van a derivar de una sola población de células madre y el tiempo de recambio va a ser semejante a las del intestino delgado. Encontré que pues los tipos de recambio en promedio en las células absortivas y caliciformes son de 6 días y las células enteroendocrinas son de 4 semanas. Muy bien. Y la eliminación de los materiales de desechos sólidos o semisólidos es facilitada a la gran cantidad de moco secretado por las abundantes células caliciformes de las glándulas intestinales. La siguiente. Ahora aquí tenemos a la lámina propia y vamos a encontrar tejido conectivo laxo, tejido linfoide y encontré que en el apéndice hay una placa apendicular. Vamos a encontrar glándulas colónicas o criptas de Lieberkühn y van a estar rodeadas por tejido conectivo laxo, pero no contienen las glándulas de Panet. Como comentaba, producen agua y moco filante. Igual vamos a tener gran cantidad de células caliciformes, células de absorción, regenerativas y enteroendocrinas. De igual forma vamos a tener GALT, que lo hemos visto en inmuno, que es tejido linfático asociado a la vía gastrointestinal y esta pues nos produce nódulos linfáticos y actúan con nuestra defensa inmune y vamos a tener una meseta colágena, que es una estructura adicional, que es como una capa de colágeno y participa en la regulación de transporte de agua y de electrolitos. La siguiente. Pues aquí está lo que les comenté y les puse igual una imagen donde podemos ver un nódulo linfático, que es todo eso como punteadito morado. La siguiente.
Hay que mencionar nosotros que estos nódulos linfáticos los vamos a encontrar más abundantemente en lo que vendría siendo el inicio del intestino grueso. Básicamente lo que vendría siendo la lámina propia del apéndice, ahí es donde encontramos más estos nódulos linfáticos. Ya en el resto del trayecto de la lámina propia de todo nuestro intestino grueso, sí lo vamos a encontrar, pero más disperso ya. ¿Sí? Donde lo vamos a encontrar más acumulado en mayor proporción va a ser en el apéndice. ¿Ok? ¿Qué más, Karen? Y aquí hay otra imagen un poquito más resumida. Y aquí vamos, pues tenemos el epitelio, el cilíndrico simple con microvellosidades, que va a ser nuestro colonocito. Igual ya está ahí, pues lo señala de la flecha, ¿no? La lámina propia que habíamos comentado que tiene las criptas del Lieberkühn, y la muscular de la mucosa es de músculo liso y está pues hasta abajo. Aquí también podemos encontrar pues los linfonodos, que son estos verdes, arcos arteriales venosos y linfáticos, y de igual arteriales. La siguiente, tenemos a la submucosa, que es tejido conectivo laxo, hay abundantes vasos sanguíneos y linfáticos, hay una gran cantidad de adipocitos, y en este caso los pliegues colonocitos van a ser pues las válvulas semilunares o coniventes, que están cada 5 centímetros, y estas por fuera van a ser la austración y por dentro pues son las válvulas. Y tenemos aquí un núcleo submucoso. De igual forma tenemos el plexo de Meissner, que es el sensitivo, inerva a los vasos de la submucosa, y el músculo liso de la muscular de la mucosa. Se encuentran los conglomerados linfonodos situados en la porción más superficial de la submucosa. Y pues aquí igual hay otra imagen, ¿no? Donde tiene que submucosa, la submucosa, la capa muscular circular, la longitudinal y la serosa. La siguiente. Después seguimos con la muscular. Este es músculo liso y sus fibras pues son circular interna y longitudinal externa. Sirven para dar movimiento, ayudando a nuestro colonocito a movilizar sus microvellosidades, y esto hace que se va a favorecer la absorción. Vamos a tener una circular interna y una circular, y una longitudinal externa. Se encuentran las tenias del colon, que igual ya nos los habían comentado en anatomía, pero estas van a ser las bandeletas, que son formadas por la capa longitudinal externa de la muscular. O sea, estas se van a ver principalmente en el ciego y en el colon, y no se encuentran en el recto ni en el apéndice. Ahí vemos pues otra imagen donde están las tenias del colon. Y de igual forma, pues nuestras austraciones colónicas, que son abolladuras o saculaciones visibles entre tenias en la superficie externa, las vamos a encontrar en la superficie externa del ciego y del colon. De igual forma, ahí tenemos nuestras austraciones. La siguiente. Aquí también puse algo sobre las contracciones, que tienen una contracción de segmentación. Estas son locales y no propulsan el contenido intestinal. Y las contracciones peristálticas, que estas van a causar el movimiento masivo distal de nuestro contenido colónico. A estas contracciones se les conoce más como contracciones australes, ¿sí? O movimientos australes. Básicamente, ya en fisiología nos los van a explicar más a detalle. Y tienen un movimiento semejante al de mezcla en el intestino delgado, como si fueran pendulares para que chocan entre un anillo y otro de contracción. Básicamente por eso son australes, nada más se presentan ahí en los austros. La siguiente. Y tenemos a la serosa, que es una membrana compuesta por una capa de epitelio plano mesotelio, y aquí otras apéndices epiploicas, que igual ya nos los había comentado Ailet, que son como los saquitos de grasa. La siguiente.
Miren, aquí también tengo otra tablita donde tengo pues más Más un resumen muy bueno. un resumen. Ujú. La siguiente, por favor. Sí, Ahora el seguimos apéndice. con la apéndice, y esta es una pequeña invaginación terminal de la longitud variable. Posee una estructura similar a la del intestino grueso y en rasgos más obvio, el apéndice es la gran cantidad de nódulos linfáticos, como nos los había comentado el doctor, y pues estos nódulos se extienden dentro de la submucosa. Vamos a tener que la mucosa carece de vellosidades y hay menos glándulas, y este es un epitelio cilíndrico. Aquí vemos En la también, lámina perdón Karen, vemos también en este corte del apéndice cómo se abre una pequeña luz estrellada dentro de lo que vendría siendo el centro del apéndice, y esta luz que vemos nosotros, esta diámetro, por así decirlo, este calibre que se encuentra, es aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, espacio suficiente para que se pueda alojar ahí algunos fecalitos en ocasiones, y en otras ocasiones hasta las semillitas del picante, lo cual nos puede causar trastornos inflamatorios importantes en el apéndice. ¿Sí? ¿Qué más, Karen? y la lámina propia está totalmente infiltrada por linfocitos. Y la siguiente, porfa. Ahora vamos con el recto y el conducto anal. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo, como ya lo habíamos visto, y su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. Y la mucosa del recto es similar a la del resto del colon, que es distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas con muchas células caliciformes. Y la porción superior del conducto anal presenta unos pliegues longitudinales denominados columnas anales. Muy bien. La siguiente. No le cambies. Permíteme tantito. Fíjense cómo en la porción, aquí estamos viendo los dos últimos tercios del colon, perdón, del intestino grueso, ¿sí? Y en estos dos últimos tercios, el tercio que vemos aquí arribita, que vendría siendo la ampolla rectal, el tercio medio del recto, vean cómo presenta esos pliegues transversales que le estaba diciendo ahorita Karen, que se conocen con el nombre de válvulas de Houston, ¿sí? Algunas veces, como aquí nos ejemplifican, puede presentarse 3, 4, en algunas ocasiones nada más son 2, uno de cada lado, ¿sí? Pero lo más frecuente es que se lleguen a presentar alrededor de 3, ¿de acuerdo? Aquí nos ejemplifican que son 4, si se fijan, 2 de cada lado. Sí, estos repliegues son repliegues submucosos y que están recubiertos o tapizados por la mucosa. Y más abajo vemos a otros repliegues, pero longitudinales. En el tercio inferior, ya lo que vendría siendo el canal anal, vemos nosotros esos repliegues que también van a ser repliegues submucosos y que van a estar tapizados por mucosa, y que le llamamos nosotros columnas anales, ¿sí? O también llamadas columnas de Morgani. Al término, hacia el final de esta, vamos a encontrar nosotros unos repliegues inferiores que prácticamente ya se están dando casi en lo que vendría siendo el orificio anal, y esos van a ser los senos anales, o también conocidos como válvulas anales o nidos de golondrina, ¿sí? En estas válvulas anales o senos anales es donde vamos a encontrar en la mucosa a las glándulas anales, que van a servir de lubricante, que van a tener abundantes células caliciformes, que van a producir moco para lubricar esta porción terminal del intestino grueso, y que permita el libre paso de la materia fecal. Y si ustedes se fijan, si son más minuciosos al momento de ver la coloración de esta última porción ya
prácticamente viendo lo que vendría siendo nuestro orificio anal, vemos nosotros que ahí hay un pequeño cambio de coloración, una porción superior que es un poquito más obscurita y la de abajo que es un poquito más clara, ¿sí? Y vemos ahí una línea que se está generando. Esta línea que se está generando se le conoce como línea alba, línea Z, línea peptínea, línea dentada, ¿sí? Y nos está marcando prácticamente el cambio de tejido de mucosa a piel, ¿sí? Y de hecho aquí lo marcan, ya en la porción externa nos ponen ahí el término de piel, ¿sí? Que nos dice aquí ya encontramos piel. En esa parte de piel, pues podemos encontrar glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, ¿sí? Que en ocasiones dan algunos, si hay falta de aseo, eso nos puede generar que haya problemas de infecciones de estas glandulitas, de estos folículos pilosos y nos pueden generar abscesos anales. Bueno, algo también muy importante es de que aquí ya en la parte externa, viendo hacia los lados, vemos nosotros la formación tanto del esfínter anal externo como del esfínter anal interno. Si ustedes se fijan, esta línea alba que acabamos de mencionar nosotros prácticamente coincide con que por arriba de ella encontramos a quién, pues al esfínter anal interno. Si me ayudas con tu puntero, hija, para señalar esta estructura que vemos aquí internamente, abajito, donde se ve así como si eso, toda esa estructura de ahí, vemos nosotros ese lobulito que encontramos ahí, ese es el esfínter anal interno, es un esfínter involuntario y prácticamente está inervado todavía ¿por quién? Por el plexo intramural y por el simpático y el parasimpático, ¿sí? Por abajo de si ustedes se fijan ya externamente rodeando a lo que vendría siendo el esfínter anal interno, tenemos a lo que vendría siendo ya una forma de U o una forma de gancho, ¿sí? Que vendría siendo el esfínter anal externo, ¿sí? El esfínter anal interno es de músculo liso visceral. El esfínter anal externo es básicamente de músculo estriado voluntario, ¿sí? Esto es más que otra cosa el que nos va a ayudar a dar continencia para que el esfínter anal interno, se va generalmente a ser involuntario y no lo podemos controlar nosotros. Y cuando nos enseñamos a tener continencia, pues entonces el que va a funcionar básicamente para eso, pues es nuestro esfínter anal externo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? No, doctor, todo bien. ¿No? Muy bien. Entonces recuerden, si les llegan a preguntar ¿hasta dónde termina la inervación intrínseca del intestino grueso? La respuesta es a nivel del esfínter anal interno en su borde inferior o hasta la línea alba, línea Z, línea dentada, línea peptina, como la conozcamos. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta para decir hasta dónde llega nuestra inervación intrínseca en el tubo digestivo. Bien. ¿Qué más, Karen? Sí, la siguiente, por favor. Bueno, nuestro conducto anal se va a dividir en zonas, que va a ser la zona colorectal, la zona de transición anal y la zona escamosa. Aquí en la imagen moradita vamos a tener hay una línea donde está la zona, ¿no? La zona colorectal, que se encuentra en la tercera parte superior del conducto anal y contiene un epitelio cilíndrico simple con características idénticas a las del epitelio del recto. Vamos a encontrar también la zona de transición anal. Esta ocupa la tercera parte del medio del conducto anal y constituye la transición entre el epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal y el epitelio estratificado plano de la piel perianal. Y al final tenemos a nuestra zona escamosa, que se encuentra en la tercera parte inferior de nuestro conducto anal, y esta zona va a estar revestida con un epitelio estratificado plano, o sea, no escamoso, y es continuo con
el de la piel perianal. La siguiente. Muy bien. Y por último, vamos a tener unas glándulas que van a ser tubulares y ramificadas. Las glándulas anales van a estar rodeadas por el tejido linfático difuso. En la piel, pues, que rodea al orificio anal, contiene glándulas apocrónicas y estas también son llamadas glándulas circumanales o perianales. Ujú. En este sitio también vamos a encontrar folículos pilosos y glándulas sebáceas, como ya nos había comentado, y la submucosa de las columnas anales contiene las ramificaciones terminales de la arteria rectal superior y el plexo venoso rectal. La siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiología y vamos a empezar con la válvula ileocecal. Su función va a ser evitar el reflujo del contenido fecal del colon al intestino delgado. Va a resistir una presión inversa de aproximadamente 50 a 60 centímetros de agua. Ujú. Los últimos centímetros de la pared del ilion, previos a la válvula, van a tener una capa muscular circular llamada esfínter ileocecal y su función es reducir la velocidad del vaciamiento. Aproximadamente al ciego van a llegar entre 1500 y 2000 mililitros de quimo al día. También el esfínter ileocecal y el peristaltismo son importantes para los controles del reflejo del ciego, ya que cuando este se distiende, se potencia la contracción de él y el peristaltismo ileal se va a inhibir. Gracias a esto es que se reduce la cantidad de quimo que se vacía. Aquí otro punto importante es el reflejo gastroileal. El quimo, al llegar a la válvula ileocecal, se va a bloquear por varias horas. Y al momento que se ingiere otra comida, el acto reflejo gastroileal va a intensificar el peristaltismo del ilion y va a obligar al quimo restante a atravesar la válvula para llegar al ciego. ¿Le puedes cambiar, por favor, Gaby? Su principal función del intestino grueso va a ser la absorción y el almacenamiento. El intestino se va a dividir en dos porciones. La mitad derecha, que es el hemicolon proximal, el hemicolon proximal, y su función va a ser el de absorción. Y la mitad izquierda, o hemicolon, va a ser la función de almacenamiento, aunque las dos mitades van a ser las dos funciones, tanto de absorber y almacenar. Y para poder distinguirlos... Perdón, Luis. Ajá. Aquí el punto de referencia que tomamos nosotros, aunque aquí nos trazó una línea su compañero diciéndonos es desde el ángulo cólico, no. El punto de referencia que tomamos para tomar hemicolon derecho y hemicolon izquierdo es el punto de unión de la anastomosis de la cólica media y la cólica izquierda, que básicamente va a ser a nivel de la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. ¿Sí? A partir de este punto nosotros decimos, todo lo que quede del lado derecho es hemicolon absortivo, todo lo que quede del lado izquierdo es colon de almacenamiento y putrefacción, ¿vale? Sí, de hecho también aquí va a haber un reforzamiento en la inervación. Exactamente. Ahí, de hecho es lo que iba a comentar. Muy bien, explícaselos, por favor. Sí, bueno, como ya lo mencionó el profe, aquí el punto de referencia va a ser el reforzamiento de la inervación en los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. También se va a formar un esfínter fisiológico y un marcapasos nervioso conocido como esfínter de Cannon. Y a partir de aquí es cuando se comienzan los movimientos de propulsión. De hecho, aquí en la línea de puntitos se puede como que marcar más o menos en dónde es. Y una característica aquí va a ser es que en el inicio, saliendo de la válvula ileocecal, la motilidad va a ser muy lenta, ya que tiene que hacer el proceso de absorción, pero eso ahorita lo voy a explicar más adelante. Y conforme va pasando, va haciendo el recorrido en el colon, la masa se va a volver más sólida. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y pues bueno, ahora vamos con la motilidad, mezcla o segmentación. Ya lo han mencionado mis compañeras antes sobre qué son las austras. Y pues bueno, estas, como ya se mencionó, van a estar formadas por músculos circulares y 3 bandas longitudinales, que ya las mencionaron. Y lo que van a hacer es que se van a contraer para desplazar la materia fecal hacia el ano. Se van a contraer aproximadamente 2.5 centímetros, lo que puede
reducir la luz del colon hasta ocluirla, o sea, cerrarse por completo. Ujú. Cada austra suele alcanzar su máxima intensidad en unos 30 segundos y después desaparece a lo largo de 60 segundos. ¿A qué me refiero con esto? Va a tardar 30 segundos en cerrarse y 60 segundos en volverse a abrir. Y va a depender de la bibliografía, pero encontré que va a haber un desplazamiento, bueno, van a avanzar de 2.5, 3 o 5 centímetros por minuto. También aquí se va a ver la propulsión de ascensión anterógrada. Y para que este movimiento austral se repita, debe de pasar entre 30 y 60 minutos. Es lento, ya que de esto va a depender los hábitos defecatorios de cada persona, de la cantidad de fibra y del líquido en el contenido luminal. Aproximadamente va a haber de 100, 150 o 200 mililitros de agua que queden en la materia fecal. Esta cantidad de agua hace que tenga una composición pastosa. Si es que hay más de esta cantidad de agua, se puede considerar como diarrea. Ayer ya lo comentamos, ¿verdad? Que aproximadamente se menciona que el intestino delgado se absorbe entre el 80 y 90% de líquido. Y ese líquido que va a pasar a intestino grueso, pues también va a pasar lo mismo, de que se va a absorber entre el 80 y el 90% del líquido circulante. Por lo tanto, únicamente se va a eliminar con la materia fecal alrededor de entre 100 a 200 mililitros, algunos toman como punto medio 150 mililitros que se eliminan. Y como nos está diciendo ahorita su compañero, si se excede de esta cantidad de líquido, pues entonces ya es considerado como diarrea. ¿Qué más? Siguiente. Ahora vayamos con las ondas peristálticas en masa, y se podría decir que son continuaciones de los movimientos australes que iniciaron en el ciego y se presentan una vez estimulado el marcapasos colónico o de Cannon, que es el de los 2/3 proximales. Debido a las contracciones australes, como vimos, son lentas y persistentes y les tomará entre 8 y 15 horas en desplazar el quimo de la válvula ileocecal hasta el colon. De hecho, el movimiento de masas solamente ocurre de 1 a 3 veces al día, sobre todo durante 15 minutos después de haber transcurrido 1 hora de haber desayunado. Un ejemplo, si nosotros desayunamos a las 7 de la mañana, a las 8:15 aproximadamente se comienza a ocurrir el primer movimiento de masa del día. Y el estímulo que nos va a favorecer es el gastrocólico. Es el que le pasa a los bebés, que después de unos 15 o 20 minutos de haber comido, las paredes gástricas se distienden y va a generar un reflejo gastrocólico, llegando al marcapasos colónico, lo que va a estimular el movimiento de masa, y esto se va a ver reforzado por la gastrina. También se incluye el reflejo duodenocólico, yeyunocólico e ileocólico. Estos van de la mano y se podría decir que son el mismo reflejo, aunque con sus excepciones. Y el impulso nervioso por los plexos intramurales y los plexos vagales, perdón. ¿Le cambias, por favor? Y pues bueno, ese es un pequeño resumen de lo que dije, eso nada más. Es como que lo que se tienen que aprender, nada más esto. Siguiente, por favor. Básicamente, sí, tienes toda la razón. Bueno, todavía nos falta explicar el reflejo de la defecación. Sí. Adelante, continúa. Sí. Vale. El de vaciamiento. Después del movimiento de masa, hace que las heces entren al recto y aquí se nace el deseo de la defecación, donde hay una contracción refleja del recto y relajación del esfínter anal. El goteo continuo de materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica de los esfínteres, del interno y del externo. El esfínter anal interno es un engrosamiento del músculo liso circular, como ya lo mencionó mi compañera, y el esfínter anal externo se compone por músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo y forma el sistema nervioso somático. Por eso es que tiene un control consciente, aunque también se mantiene de manera subconsciente, porque si no, pues estaría raro que de repente te dicen, voy a ver examen y se te olvidó apretar y pues sale todo, ¿no? Estaría canijo. Muy bien. ¿Sí? No, adelante. Bueno, aquí es un pequeño mapita que lo explica bien. Cuando el recto está vacío, pues no hay deseo de evacuar, pero cuando el recto se llena, se genera un estímulo que va a ser el deseo de evacuar, va a haber una contracción refleja del recto y relajación del esfínter anal. Y siguiente, por favor. Sobre todo cuando se distiende la
ampolla rectal. Si se acuerdan hace rato, cuando estábamos viendo la anatomía y la histología, mencionamos con respecto a la ampolla rectal que esta juega un papel muy importante con respecto al reflejo de la defecación, y básicamente es porque al distenderse la ampolla rectal, esto va a estimular a todos estos nervios que están generando lo que va a ser nuestra respuesta somática para el deseo de la defecación. ¿Qué más? El siguiente. Bueno, aquí vamos a ver el reflejo. Bueno, los reflejos. El primer reflejo va a ser el intrínseco, que va a estar dado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces pasan por el recto, se va a distender la pared rectal, provocando señales aferentes que se propagan por el plexo mioentérico, y aquí es en donde se inician las ondas peristálticas en el colon del descendente, el estigma y el recto. Esto para que se llegue hasta el ano. Esto hace que el esfínter anal interno se relaje por las señales inhibidoras del plexo mioentérico, haciendo que se relaje de manera consciente y voluntaria, y pues ya provoca la defecación. El otro reflejo que se tiene es el mioentérico extrínseco de la defecación, y funciona por sí mismo y va a ser relativamente débil. Y para que este sea efectivo y pueda provocar la emisión de las heces, se necesita reforzar con el reflejo parasimpático. Aquí intervienen segmentos sacros de la médula espinal, ya que la señal se va a mandar a la médula espinal y luego regresa al colon descendente, recto y ano, por las fibras nerviosas simpáticas de los nervios pélvicos, y con esto aumenta las ondas peristálticas y van a relajar el esfínter anal interno. O sea, imagínenselo como si fuera una estación del Metrobús de Tenayuca y Etiopía, que Tenayuca es la médula espinal, el cerebro. Lo que va a hacer es que por esa misma vía por la que el recto manda la señal de que ya está lleno, va a ir hacia el cerebro, o sea, Tenayuca, y Tenayuca va a decir, o bueno, el cerebro va a decir que, oye, pues quiero defecar, ya manda las señales, y por ese mismo caminito llega otra vez para que se distiendan los esfínteres. Siguiente, por favor. Está levantando la mano, Aileen. ¿Qué pregunta tienes, Aileen? El tema igual ya no estoy captando mucho por la hora, y también quería ver si ya podríamos dejarle aquí para comenzar nuestro examen, porque luego por los nervios, o sea, como que me trabo más y si no va a valer. Sí, si quieren, era lo que le iba a comentar ahorita a su compañero, que si quería podemos dejarlo de reflejo de la defecación y acto de la defecación ya para concluirlo el próximo martes, ya que estamos ahí en el aula, ¿sí? Entonces, sí, si todos están de acuerdo, lo dejamos aquí ya pendiente. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, por favor. Sí, doctor. Bien. Entonces, déjenme interrumpir